Bueno, si no me oyen bien, no sé si me oyen bien. Si no, yo voy allí, nos sacrificamos por un rato, porque yo en realidad prefiero hacerlo de pie, pero me operé hace 3 semanas, así que y todavía no estoy del todo recuperado. Esta conferencia se llama Familias Fundadoras de Cuba. ¿De dónde surge esta idea de las familias fundadoras de Cuba? Bueno, tengo que decirles que es una idea que viene de Chile, porque fue en Chile donde un equipo de investigadores chilenos publicaron 3 grandes libros, 3 grandes tomos de más de 800 páginas cada uno, titulados Familias Fundadoras de Chile. Ese equipo chileno son los siguientes investigadores: Julio Retamal Favoró, Carlos Celis Atria, José Miguel de la Cerda Merino, Carlos Ruiz Rodríguez y Francisco José Ursúa Prieto. 5 investigadores chilenos que publican 3 grandes libros en Chile bajo el título Familias Fundadoras de Chile. Y lo que ellos hacen es la genealogía de lo que ellos consideraban las familias fundadoras de la nación chilena. Y arbitrariamente, porque esto siempre es arbitrario, esto de decir estas son las fundadoras y estas ya después no lo son, arbitrariamente ellos escogen que son las familias que llegaron a Chile en el siglo XVI, en los 1500, y en el siglo XVII. Así que los 3 tomos de Familias Fundadoras de Chile son familias que llegaron a Chile en 1500, en los 1500 y en los 1600. Esas son las familias fundadoras de Chile. Entonces, nosotros aquí, pues, los genealogistas cubanos, aficionados a la genealogía, pues dijimos, pero ¿qué serían las familias fundadoras de Cuba? Y entonces llegamos a un consenso de que para Cuba sería importante incluir no solo las del 16 y el 17, sino las del siglo XVIII hasta el año 1762, que es el año de la toma de La Habana por los ingleses, porque ese fue un año crítico en la historia de Cuba, porque después de la toma de La Habana por los ingleses, toda la relación de Cuba con las potencias internacionales cambió. El comercio de Cuba con el mundo cambió. Entonces, para Cuba las familias fundadoras serían aquellas familias que llegaron entre la conquista de la isla por Diego Velázquez de Cuéllar en el año 1511 hasta 1762. Esas serían las familias fundadoras de Cuba. Ahora, alguien podría decir, bueno, pero hay familias que llegaron después de 1762 que fueron muy importantes después en el desarrollo de la República de Cuba. Claro, es verdad. Lo que estamos haciendo es totalmente arbitrario. Pero como hay que dar una fecha para decir familias fundadoras, pues damos la de 1762. Y las que llegaron después de 1762 hasta 1902, en que comienza la República de Cuba, pudiéramos decir que es un segundo contingente de las familias fundadoras, para no perjudicar a nadie, para que nadie se sienta excluido o menospreciado. Pero bueno, el día de hoy vamos a hablar de esas que llegaron entre 1511, la conquista de Cuba por Diego Velázquez de Cuéllar, que como ustedes saben salió de Santo Domingo. En noviembre de 1511 salió Diego Velázquez de Cuéllar acompañado de 300 hombres, alrededor de 300 hombres, para lo que sería la conquista de Cuba y la fundación de las 7 primeras villas de Cuba. Ahora bien, ¿cuáles son estas familias fundadoras? Vamos a comenzar en el siglo XVI. Y aquí, claro, esto siempre, la genealogía tiene algo que siempre es un poco monótono y aburrido, porque uno tiene que decir el apellido tal y tal. Y tienen que tener, como ustedes saben, un poco de paciencia y misericordia con el que está hablando, porque no todo es entretenido. Siempre hay algo que va a sonar un poco aburrido.
De las familias que llegaron en el siglo XVI, en los 1500, a Cuba, se han identificado 35 que perduran hasta el día de hoy por ese apellido, por lo que se llama la línea agnaticia, que quiere decir que todavía hay personas que se apellidan así, en su primer apellido. Se han identificado 35. Mi amigo, el genealogista cubano, el doctor Enrique Hurtado de Mendoza y Pola, que desgraciadamente está bastante enfermo y se encuentra en un hogar para ancianos en este minuto. Enrique identificó 33 de estas familias y yo he añadido 2 más que he identificado después de las que él identificó. Y muy brevemente, porque tenemos que pasar después al siglo XVII y al XVIII, voy a enumerar esas 35 familias. La familia Agramonte, procedente del reino de Navarra. Pasó a Cuba don Clemente de Agramonte y Gastañeta, que era sobrino de uno que también había estado en Cuba. Pero el tío no fue el fundador de la familia, sino el sobrino, Clemente. Y Clemente se estableció en San Salvador de Bayamo, donde fue regidor del Cabildo, y casó con María Ponce y Guevara, que era hija del capitán Antonio Ponce de León, nacido en Castilla, y de doña Isabel de Guevara. Este regidor Clemente de Agramonte falleció en Bayamo en 1590 y fueron los fundadores del apellido Agramonte en Cuba. Este linaje, como ustedes saben, es uno de los linajes básicos en la historia de Cuba, porque de este Agramonte de Navarra que llegó en los 1500 descendía el mayor general Ignacio Agramonte y Loynaz, héroe de la Guerra de los 10 años. La familia Armenteros. La familia Armenteros, llegan 2 familias Armenteros que están emparentadas la una con la otra. Una llega a finales del siglo XVI, a finales de los 1500, y llega en la persona de Antonio de Armenteros y Guzmán, que era natural de Castilla, era natural básicamente de la zona de la provincia de Ávila, en Castilla. Y este Antonio de Armenteros y Guzmán es el que da origen a esta familia Armenteros que se establece a finales del siglo XVI en Cuba. Después, muy a principios del siglo XVII, vienen otros parientes de ellos que procedían de Salamanca, pero que habían pasado a Gibraltar. Y natural de Gibraltar era Melchor Armenteros Guzmán y Olivares. Y este señor fue contador y alguacil mayor de la Santa Cruzada en La Habana, y allí promovió una información de nobleza. Casó en la Catedral de La Habana el 30 de septiembre de 1619, así que fíjense, una época muy temprana, con doña Ana López de Avilés y Calvillo, que era hija del contador y poblador Juan López de Avilés y de doña Isabel Calvillo y Navarro. Y de esta familia descienden todos los Armenteros Guzmán, porque el apellido era Armenteros Guzmán y después se dejaron simplemente Armenteros hasta el día de hoy. Como ustedes recordarán en la historia de Cuba, Isidoro Armenteros y Muñoz, que era natural de Trinidad, de la línea trinitaria de esta familia, porque esta familia tiene una línea muy importante en La Habana y tiene una línea en Trinidad. Isidoro Armenteros y Muñoz, que era trinitario, era de Trinidad, fue fusilado por las autoridades españolas en 1851 por conspirar contra el gobierno de España. Y los Armenteros de La Habana fue una familia muy conocida en La Habana, y hay muchas personas en Miami que descienden de estos Armenteros, incluso en España. Tal vez ustedes han oído hablar de las hermanas Alicia y Esther Koplowitz, que son billonarias españolas, y la abuela de ellas era María Josefa Armenteros y Peñalver, y era de esta familia Armenteros, y tenía varios títulos de nobleza. La familia Cabrera, establecida en Bayamo, y esta familia descendía de Rodrigo de Tamayo, que era natural de Llerena,